Diga conmigo, mi corazón abierto está. Haz lo que quieras, Señor. Haz tu voluntad en nosotros. Esa es parte de la letra que estuvimos entonando ahorita, que se llama En su presencia. Y está increíble esa letra. No solo abrimos nuestro corazón, sino que abrimos nuestra mente, abrimos todo nuestro ser a lo que Dios quiera hablarnos esta mañana. Am, Recién comentaba Andrea que todos conocemos la historia de Abraham. De hecho, desde niños o en la escuela dominical hay una canción que dice, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos. ¿Qué más? Yo soy uno de ellos, yo soy uno de ellos. Ok, no la canto porque, de hecho, quiero quejarme, pastor. Janet no quiere que participe en el coro navideño. Tampoco, ok. Entonces, la historia de Abraham es muy conocida. La historia de Abraham, todos la conocemos, pero al estar estudiando las lecciones del TCD, me di cuenta de algo y me puse a investigarlo. Muy pocos personajes de la Biblia, Dios les llama amigos. Y de muchos se infiere que fueron amigos de Dios, pero textualmente no lo dice. Por ejemplo, de Noé, dice que caminó con Dios, que andaba con Dios, solo vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, en íntima comunión con Dios, siempre anduvo fiel con Dios. Pero textualmente no dice que Dios le dijo amigo. También de Enoc se dice que caminó con Dios, dice que caminó fiel y habitualmente con Dios. O sea, era un hábito para Enoc caminar con Dios. Este está bien padre. De Daniel. Daniel le dice Dios, hombre estimado, a quien Dios ama, muy apreciado, hombre muy amado. Dios te ama mucho, muy respetado, hombre de calidad, alta estima. Y fíjese en estos, precioso para Dios, muy valioso para Dios, dice de Daniel. Y esto está increíble, le dice monería, ternura de hijo, le llama a Daniel. Se infiere que fue su amigo, pero textualmente tampoco lo menciona. De David dice, un hombre conforme a mi propio corazón, un hombre de mi agrado. Yo quiero mucho a David. Es el tipo de persona que más me agrada. Pero tampoco dice textualmente que fue su amigo. De muy pocos personajes. Y Abraham es uno de ellos. A Abraham le llama amigo. Y, y lo busqué en 17 versiones de la Biblia en español y en 52 versiones de la Biblia en inglés. Y en ninguna de ellas textualmente les dice amigos más que a unos cuantos. Y a uno es Abraham. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué necesito para ser amigo de Dios? ¿Qué necesito para que Dios me llame amigo a mí? Y entonces tomé 4 características de la vida o de las etapas de Abraham en su peregrinar desde que sale de Ur, de la tierra, de su parentela, hasta que entrega en heredad a su hijo o la heredad para su hijo Isaac. Y encontré estas cosas, pero quiero mencionarle en dónde o por qué Dios le llama amigo a Abraham. Dice Génesis 15:6,
Abraham creyó al Señor y el Señor le concedió su amistad. Y en Santiago y en Crónicas, los autores de estos libros también dicen, por ejemplo, Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. En Crónicas dice, ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste para siempre y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y hasta este momento son otros autores los que han dicho de Abraham que fue amigo de Dios. Pero en Isaías, Dios mismo ratifica que Abraham fue su amigo y dice, Dios siguió diciendo, escúchenme, israelitas, descendientes de mi amigo Abraham. Es decir, Dios mismo sella, ratifica, declara y deja plasmado que Abraham fue su amigo. Entonces, pues yo dije, ¿qué hizo Abraham? Claro, es el padre de la fe, ¿verdad? O sea, obediente. Pero estas 4 características que le quiero mencionar son de las diferentes etapas de la vida de Abraham. Primero, para ser amigos de Dios con base a la perspectiva o desde el enfoque de Abraham, necesitamos confiar en Él. ¿Se ha preguntado cuál es el atributo característico para iniciar una relación de amistad? ¿Cuál cree que es? La confianza. Usted debe tener confianza en alguien para poder llamarle amigo. O sea, un amigo sincero, un amigo de corazón. ¿Usted es capaz de confiarle a cualquier persona su vehículo? Si te dicen, oye, Juan Manuel, préstame tu vehículo, no voy aquí a nombre de Dios a unas gorditas, voy y vengo. No, pues no, ¿quién es? Oye, le pregunta a Paula, su esposa, ¿y quién es? Oye, lo he visto 2, 3 veces, pero no lo ubico. No le tiene confianza como para prestarle un vehículo. La confianza es la base para una amistad. ¿Sabe? Abraham vivía en Ur, una ciudad que dicen los comentaristas que era una ciudad próspera. Probablemente la vida de Abraham y la familia de Abraham estaba establecida. Probablemente tenían un negocio, probablemente compartía con su familia, tenía negocios locales, comercio. Dicen que la ciudad de Ur era muy similar a Babilonia en su tiempo de esplendor. Entonces Abraham no tenía ninguna necesidad de salir de ese lugar. Pero entonces un día tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te llevaré. Y entonces Abraham creyó y entonces le fue contado por justicia y entonces se convirtió por creer en amigo de Dios. Pero yo quiero que entendamos algo. Nosotros podemos decir, bueno, yo también creo en Dios. Sí, pero nosotros tenemos todo un contexto con la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para ver lo que Dios hizo, lo que Dios hará y todo lo que se ha cumplido. Abraham no tenía ninguna base, no tenía ningún versículo de cuál asirse para decir, este es el Dios, todavía ni Dios de Israel, todavía no nacía. O sea, no había ningún lugar de donde tomarse para confiar en ese Dios. Sin embargo, Abraham creyó y eso fue suficiente para que empezara su caminar y su peregrinar. Otra característica de Abraham es que para ser amigos de Dios necesitamos depender de Él. ¿Sabe? Hay muchas características de Abraham, pero estas que les estoy mencionando son las que más me llamaron la atención. La primera es confiar en Él. La segunda es necesitamos depender de Él. Y esto me recuerda la vez que Abraham cede sus derechos y le da el privilegio de escoger la tierra que van a habitar a su sobrino Lot. Fíjese bien en esto, Abraham era el en quien se iba a depositar la promesa de una tierra, de una descendencia, de un hijo, y entonces Abraham estaba en todo su derecho de decir, ¿sabes qué? Yo elijo.
O sea, yo escojo esta tierra porque Dios me dio la promesa a mí. Sin embargo, Abraham cede sus derechos y le dice a su sobrino Lot, escoge tú. Escoge tú para que no haya problema entre nosotros. Has sido bendecido tú, he sido bendecido yo. Entonces elige tú una tierra. Y a los ojos de Lot, a la vista de Lot, era muy llamativa la tierra que estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Una tierra de cultivo, productiva, muy parecida al jardín del Edén. Y Abraham se quedó con la zona desértica, con el desierto, con la resequedad. Pero ¿sabe qué? Nos muestra que la dependencia de Abraham no estaba en la tierra. La dependencia de Abraham estaba en el Señor, estaba en la palabra que Dios le había dado. ¿Sabe? En estos tiempos de cambio de gobierno, yo creo que muchos de nosotros o muchas personas cercanas a nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a ver en dónde se acomoda tal o cual amigo que anda en la política para entonces decir, pues ahí podemos hacer algo, tenemos un contacto, tenemos un recurso en este lado. ¿Sabe qué? Abraham dependía tanto de Dios que sabía que su mayor recurso era Él, que su mejor contacto era el Señor, y dependía totalmente de Él, a pesar de que su vista viera otra cosa. Y aunque la tierra pareciera desértica, Dios podía convertirla en tierra de manantiales. Pero Abraham dependía de Dios. Otra característica de Abraham es que para ser amigos de Dios necesitamos obediencia. ¿Y sabe qué? Génesis 22:16 dice, el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Abraham salió con la promesa de un hijo, de una descendencia. Pero hasta este momento, imagine a Abraham peregrinando por la tierra de Canaán, y ya han pasado algunos años y Abraham sigue sin tener hijos y sin tener descendencia. Imagine peregrinar o todo el séquito de Abraham, y uno se imagina y dice, bueno, yo me hice esta pregunta, bueno, ¿por qué lo dejaban pasar de aquí para allá a Abraham en la tierra de Canaán y no le decía nada? Bueno, más o menos para que se dé una idea, tener camellos en aquel tiempo era como tener Ferraris ahora. Entonces Abraham llegaba con sus Ferraris y con 300 soldados y con un montonal de gente y de posesiones, y le decía a usted, oye, ¿me das permiso de pasar por tu tierra? No, adelante, ¿verdad? Pásele. Pero imagínese que se encuentra con un lugareño, Abraham, y se presentan y le dice el lugareño, hola, ¿cómo te llamas? Y Abraham le dice, hola, soy Padre Exaltado, que es lo que significa el nombre de Abraham. Y el lugareño le dice, sí, ¿y cuántos hijos tienes? No, ninguno todavía. Y luego ya, órale, se va Abraham, y luego en su peregrinar regresa nuevamente. Y luego lo ve el lugareño, el mismo lugareño, y lo ve a lo lejos y le dice, hola, Padre Exaltado. Y luego le dice a Abraham, no, ya no me llamo Padre Exaltado, ahora me llamo Padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tienes? Uno. O sea, dices, técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra. Ahora imagínese a Abraham de 100 años teniendo un hijo, el hijo de la promesa. ¿Recuerda que hace poco, hace unas semanas, festejamos los 100 años del hermano Wayne Myers? ¿Se imagina el hermano Wayne Myers cambiando pañales y caminando detrás de un niño de 4 años ahí entre los matorrales del desierto? Isaac, no te vayas a caer. O sea, era algo increíble, pero Dios le había concedido, como el pasaje que leyó Andrea, un hijo, el hijo de la promesa.
Y entonces el Señor se lo pide. Pero ¿sabe qué? Abraham no argumenta nada, ni chista, ni dice, pero a ver, ¿por qué me sacaste? ¿Y para qué me das un hijo si luego me lo vas a quitar? ¿Sí o no decimos así algunas veces? ¿Y para qué me trajiste aquí si aquí iba a estar peor? Mejor me regreso. Abraham no dijo nada, pero eso sí demostró algo increíble, porque cuando iba a ofrecer a su hijo Isaac, cuando va en camino al monte que había sido indicado para que se llevara a cabo el sacrificio, antes de subir al monte, le dice a los siervos que van con él: aquí espérenos, porque el muchacho y yo iremos y pronto regresaremos. ¿Sí se fija en esa aclaración? O sea, él sabía que iba a sacrificar a su hijo, pero también sabía que regresaría con él. Hebreos dice que aún Abraham sabía que si Isaac moría, Dios tenía el poder para levantarlo de los muertos y regresar con él. Sabemos que esto fue una prueba, sabemos que Dios detuvo la mano de Abraham e Isaac. Dice que fue como si lo resucitara de entre los muertos. Y aquí yo me pregunto y nos pregunto, si el Señor te pidiera lo que más quieres, lo que más deseas, ¿qué sería? Y si estarías dispuesto a entregárselo. Y ¿sabes qué? A veces no es necesario ni tenerlo, porque a veces lo que más deseamos son sueños todavía, son proyectos todavía. Es decir, los solteros quieren casarse y quieren tener una familia y quieren tener hijos y una casa y un coche. Pero ¿y si Dios te lo diera, todo lo que tú deseas, tu empresa, tu profesión, tu reconocimiento, y luego si Dios te lo pidiera, ¿qué harías? ¿Estarías dispuesto? ¿Confiarías en Él? ¿Obedecerías? Yo creo que la obediencia es rendirle todo al Señor, de tal manera que cuando lo pida no pongamos excusas para hacer su voluntad. Ahora, no hay problema en desear o tener todas estas cosas. Si el Señor ya te dio un cónyuge, si el Señor ya te dio hijos, si el Señor ya te dio una empresa, una posesiones, o sea, eso no tiene nada de malo. El detalle es que si todo eso es para tu gloria o para la gloria de Dios, entonces Dios te va a decir, pues si es para mi gloria, si me estás dando la gloria con todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, no tengo ningún problema. Pero si lo que tú tienes y lo que tú quieres es para tu propia gloria, ¿qué tal si el Señor te lo pide? Para ser amigos de Dios necesitamos compromiso. Otra característica más de Abraham. ¿Sabe? Abraham tuvo un proceso. Cuando nosotros hablamos de nuestro padre Abraham o el padre de la fe, o sea, decimos, híjole, pues es que la vida de Abraham estuvo increíble. Pero sabe, el otro día nos preguntábamos en el grupo de conexión, que por cierto, son increíbles. A mí me edifica muchísimo estar en el grupo de conexión y escuchar lo que Dios le habla a los demás para ministrarme a mí. Alguien decía en el grupo de conexión esta pregunta: ¿y por qué Dios, si le prometió un hijo a Abraham, por qué no se lo dio en ese momento, a los 75 años, cuando le dijo que saliera y que sería padre de multitudes? ¿Por qué no se lo dio en ese instante? ¿Por qué se lo dio hasta 100 años después, perdón, hasta que tuviera 100 años, a los 25 años después, al hijo de la promesa, a Isaac? ¿Sabe por qué? Porque tenía que pasar por un proceso, porque tenía que entender muchas cosas, porque tenía que cometer incluso errores de decir cosas que no eran o medias verdades o medias mentiras, de tener que depender de Dios para entonces poder recibir lo que se le había prometido. Pero una vez que Abraham lo entendió, una vez que entendió cómo estaba el rollo, que dijo, sí, 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 por aquí va, porque ahora tengo tierra. O sea, el
El pacto de Dios con Abraham era una tierra, ya la tenía, era un hijo, ya lo tenía, y era una descendencia. Entonces dijo, tengo que garantizar a cualquier precio y a como dé lugar que la descendencia esté asegurada. De tal manera que el compromiso de Abraham se muestra cuando busca una esposa para su hijo Isaac. Dice Génesis 24, versos 4, 5 y 6. Dice, cuando Abraham decide buscar una esposa para Isaac, ordena a su siervo Eliezer que vaya a su tierra y parentela para traer una esposa para su hijo. Perdón, el 5. El siervo preguntó, pero ¿qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar desde tan lejos? Eran 800 kilómetros en camello, 3 semanas o más. ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? Le pregunta a su amo a Abraham. Y Abraham contesta esto categóricamente: no, contestó Abraham, procura no llevar nunca a mi hijo allí, pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. ¿Sabe? Abraham entendía el propósito de Isaac, su hijo. Abraham había comprendido que él cometió muchos errores que quería evitar en la vida de Isaac. Y Isaac se dio cuenta al ver, para empezar, la edad de sus padres. Imagínese las historias que habrá escuchado. Es que, ¿sabes qué? Nosotros éramos muy ancianos y entonces se nos apareció el Señor y nos dijo. O sea, imagínate, Abraham tendría, ¿qué te gusta? 20 años cuando su papá tenía 120. O sea, como que algo decía, si es cierto, escuchó todo, le contaron todo, y entonces Isaac entendió también, por el compromiso de su padre Abraham, Isaac entendió. ¿Y qué creen? Isaac nunca salió de la tierra prometida. Isaac viajó de un lado a otro, pero sus pies nunca se desviaron a otro lugar del que Dios lo había llamado. Abraham anduvo en Egipto, fue para allá, fue para acá. Jacob anduvo por todos lados, pero Isaac entendió, por el compromiso de su padre Abraham, el lugar que él tenía. Nosotros debemos de tener bien claro cuál es nuestro compromiso con el Señor y que éste afectará a las generaciones que nos rodean. Tu compromiso es tal que tus hijos o los que te rodean ven lo que tú sientes por Dios, lo que tú vives para Dios. Es decir, tus hijos ven en ti un compromiso tal que ellos están dispuestos a establecerse en la tierra prometida. ¿Sí me explico? Necesitamos nosotros tener el compromiso que tuvo Abraham. Entendió lo que significaba la descendencia. ¿Y sabe qué? Hasta aquí estas 4 características de Abraham. Y si Abraham fue el padre de la fe, pues yo me consideraría, con base en este estatus, el tataranieto de la fe. O sea, yo cuando vi estas características dije, estoy frito. O sea, ¿cómo le voy a hacer yo para ser amigo de Dios? Si cumplir con estos requisitos de Abraham es complicadísimo, porque a veces confío y a veces no confío. A veces dependo de Dios y a veces dependo de mi propia fuerza. A veces obedezco y a veces no obedezco. Y a veces soy comprometido y a veces me falta compromiso. Y si de Abraham, que era su amigo, y de los otros, por ejemplo de Daniel, que oraba 3 veces al día, no se dijo que era su amigo, ¿qué se puede decir de mí, que me quedo a veces dormido los martes de la oración de los hombres? Nada más recibo un mensajito que dice: varón José Juan, ya es hora. Y entonces me toca abrir la sesión para la oración de los martes y me quedo dormido. ¿Se imagina el tipo de compromiso que tengo?
Entonces me di cuenta desde este punto de vista de humano, de Abraham, que para mí es complicado ser amigo de Dios. Diga, no la armo. Dígale al que tiene a un lado, no la armas. Desde esta perspectiva, cumplir con estas características está complicadísimo. Y entonces le pregunté a Dios, ¿qué necesito para ser tu amigo? ¿Qué necesito para que tú digas que yo soy tu amigo? ¿Y qué crees? Me respondió y me dijo que para ser su amigo necesito solo una cosa: reconocer la obra de Cristo. Romanos 5, 10 y 11 dice: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo Jesucristo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Haga conmigo así. En serio, yo dije, ¿cómo? Entonces, dele un aplauso al Señor. La obra de Cristo manifestada en su muerte, en su vida y en su resurrección, nos abren la puerta para que podamos ser amigos de Dios. Y entonces decimos, wow, dile, ya la armamos por medio de Cristo. Pero, ¿sabe? Una evidencia de que somos amigos de alguien es que lo reconocemos, es que nos conocemos. ¿Tú conoces a tu amigo? Tú puedes decir, si lo ves a lo lejos, dices, allá viene fulano, es que así camina. Es más, a veces si no lo estás viendo y escuchas su voz ahí por atrás, por los pasillos, dices, ahí viene. Porque has estado tantas veces con él, has platicado tantas cosas que cuando escuchas su voz lo reconoces. Mi pregunta en esta mañana es, ¿conoces al Señor? ¿Conoces su voz? ¿Conoces su caminar? ¿Conoces lo que le gusta? ¿Conoces lo que le desagrada? Reconocemos a Dios como lo reconoció Abraham. Abraham dice que estaba en el pleno sol, en la puerta de su tienda, en el lugar y en el momento más inesperado, pero entonces vio a lo lejos que se acercaban tres hombres y él corrió y se postró y adoró porque reconoció que era el Señor. Y aquí está bien increíble el diálogo que hay en esta parte, porque son tres y Abraham habla en singular y le dice Señor. Y luego después habla en plural y les dice, espérense, dejen, voy a hacer algo de comer, no se vayan, por favor, no pasen de largo, quédense en este lugar conmigo. Y entonces los tres le responden al mismo tiempo que se haga como él dijo, pero lo reconoció. Reconocemos al Señor como la sulamita. La sulamita dice en Cantares, dice, ay, escucho la voz de mi amado, allá viene saltando entre los montes. Y luego les dice a todas las mujeres israelitas, mírenlo, es el más hermoso, es el más bello entre millares de millares. Es el más hermoso. Mire, es más o menos como si yo dijera, Janet es la más alta de todas las mujeres de Misión Esperanza. ¿Por qué se ríen? O sea, no así. Pero ¿sabe qué? Para mí sí es. Porque yo la veo y digo, no manches, canta bien bonito. Y luego predica bien padre. Y luego está bien bonita. Exactamente. Así estaba la sulamita de su amado. Y les dice
a las mujeres de Israel, dice, su boca es la dulzura misma, él es deseable en todo sentido. Así es mi amante, mi amigo, oh mujeres de Israel. ¿Sabe que la sulamita no estaba comparando a su amado con los demás hombres, aunque dijera que resaltaba entre 10,000? Lo que pasa es que la escritura poética de Cantares, la sulamita o el escritor no haya cómo decir que estaba enamoradísimo del amado y desde lejos lo reconoce. ¿Reconocemos al Señor como lo hicieron Juan y Pedro? Después de la muerte de Cristo, los discípulos estaban todos agüitados. Y entonces Pedro dijo, ¿saben qué? Pues yo me voy a pescar. Y los demás dijeron, pues yo también voy. Y regresaron a su rutina, regresaron a lo que sabían hacer. Pero entonces dice la escritura que más o menos a 100 metros, para que se dé una idea más o menos de donde estoy yo, un poquito más de la entrada de la iglesia, allá en el camino, se acerca una persona y les dice, amigos, imagínense el grito desde la orilla del mar. O sea, no les dijo, traidores, me dejaron solo, eh. O sea, y tampoco llevaba un gallo y le decía a Pedro, no, les dijo, amigos. Y entonces Juan, el amado, el que a sí mismo se dice amado, que conocía su voz porque se recostaba en su pecho, que escuchaba su corazón palpitar y que escuchaba cuando el maestro hablaba y que lo reconocía, dice Juan, es el Señor desde 100 metros de lejos. Y entonces Pedro no dijo nada y como el bien intencionado Pedro, me encanta, se aventó y nadó así como Michael Phelps, 100 metros, rompió el récord mundial y llegó frente al Señor. Y entonces el Señor lo redime y no le reclama nada, le dice amigo. Juan 15:13 dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Nosotros somos amigos de Dios, lo reconocemos, reconocemos su presencia. O a veces cuando estamos en este lugar, cuando decimos los que presidimos, se siente la presencia del Señor. Yo veo que algunos como que no la sienten y digo, algo está pasando. Quiero terminar con esto, le pido a los músicos que si pueden acompañarme. La perspectiva de Abraham para mí es muy complicada. Es muy difícil cumplir con estas características, pero con la perspectiva de Dios que me dice, necesitas reconocer la obra de Cristo y entonces necesito convertirme en su amigo, una amistad se cultiva, una amistad florece, una amistad se comienza y se va germinando. ¿Sabe? El día de ayer, en el grupo de oración, uno de los misioneros con los que estamos involucrados, que se fue en 2016, él, su esposa, sus hijos, a un país de Oriente, nos decía que en 2016 vendió su casa, vendió su coche, dejó su trabajo, el trabajo de su esposa, la escuela de sus hijos, las amistades, su familia, dejó todo y se fue a este lugar a ser amigos de Dios. Por algunas cuestiones de documentos y por venir a visitar a la familia, en diciembre de 2019 vino a México y entonces inició la pandemia y no se pudo regresar a ese país. Después de 3 años, hoy está a punto de regresar.
y dijo, pero esta vez ya no tengo casa, ya no tengo carro, no tengo trabajo. ¿Qué te voy a dar, Señor? Te entrego mi vida, te doy todo lo que tengo. Y yo quiero preguntarte, ¿has tratado de ser amigo de Dios? ¿Has intentado, como yo, con tus propias fuerzas, ser, ah, confiar en Dios, ser obediente, comprometido, depender de Él? Que lo tenemos que hacer, que es bueno, que claro que está bien, pero en mis propias fuerzas no he podido y he batallado mucho. Pero cuando voy a la obra de Cristo, que me hace amigo de Dios, entonces digo, yo quiero ser tu amigo y quiero reconocerte cuando te vea, cuando te escuche y cuando te sienta. Quiero estar lavando el coche y sentir tu presencia y salir a correr, a orar para estar contigo. Quiero estar pintando y sentir tu presencia y correr para estar contigo. ¿Sabes qué? Si el día de hoy tú dices como yo estoy frito, porque ni como Abraham, ni como la perspectiva de Dios, siento que soy su amigo, yo quiero decirte que el primer paso, que la semilla para cultivar una amistad con Dios es rendir tu corazón, pedirle perdón por tus pecados y decirle que viva contigo.